palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Buenas tardes, hermanos. Pues una tarde más podemos juntos alabar al Señor porque Él nos ha lavado con su sangre y nos ha limpiado de toda nuestra maldad. Por lo tanto, somos suyos. Y el anhelo de nuestro corazón sea trabajar en la viña que Él nos ha puesto y que consagremos nuestra vida a Él. Pues bendiciones, hermanos. Anhelo trabajar por el Señor, confiando en su palabra y en su amor. Quiero yo cantar y orar y ocupado siempre estar en la viña del Señor. Trabajar y orar en la viña del Señor. Si mi anhelo es orar y ocupado siempre estar en la viña del Señor. Cada día trabajar, esclavos del pecado, libertad, conducirlos a Jesús, nuestro guía, nuestra luz, en la viña del Señor. Trabajar y orar en la viña del Señor. Si mi anhelo es orar y ocupado siempre estar en la viña del Señor. Anhelo ser obrero de valor, confiando en el poder del Salvador. El que quiera trabajar hallará también lugar en la viña del Señor. Trabajar y orar en la viña del Señor. Si mi anhelo es orar y ocupado siempre estar en la viña del Señor. Trabajar y orar en la viña del Señor. Si mi anhelo es orar y ocupado siempre estar en la viña del Señor. Si mi anhelo es orar y ocupado siempre estar en la viña del Señor. Hola, muy buenas tardes, hermanos. ¿Qué tal? Espero que estéis todos bien. Vamos en esta tarde a tener este tiempo juntos. Continuamos con el libro de Gálatas en el capítulo 2 y en esta tarde pues leeremos los versículos del 1 al 5. Nuestro hermano Alberto y también Antonio meditaron anteriormente en la palabra
en el capítulo 1, y sobre todo Antonio, pues en las dos últimas exposiciones nos ha dado su testimonio, que está la convicción en base a los comentarios que se escribían de que ha sido de mucha edificación para la Iglesia. Yo en esta tarde también me gustaría dar algo de testimonio, si en la voluntad del Señor es posible, no acerca de mi persona, tal vez acerca de hermanos que han sido y son ejemplos también en la vida cristiana. Bueno, pues antes de adentrarnos en la lectura que vamos a meditar, vamos a encomendar al Señor este tiempo juntos. Vamos a tener una palabra de oración. Amado Padre, muchas gracias en estos momentos que nos acercamos a tu palabra, Señor, rogarte y pedirte pues que tú nos hables a cada uno en la necesidad que tenemos, pero sobre todo que podamos, Señor, disfrutar en tu presencia, y no solamente disfrutar, sino ser instruidos por ti, Señor, en nuestras vidas. Gracias por el privilegio que nos das una vez más de poder hacerlo de esta manera, y rogar por cada uno de los hermanos ahí donde están, tal vez los que no pueden estar en esta reunión, pues que tú les bendigas, les guardes. Pedimos por los que están en tiempo de prueba, de dolor, Señor, que tú les fortalezcas y que tú sigas guardando, Señor, de tu Iglesia. Queremos bendecirte y darte las gracias en el nombre y los méritos de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Amén. Muy bien, pues hermanos, vamos a dar lectura a estos 5 versículos del capítulo 2 de Gálatas. Si tenéis ya vuestras Biblias a mano, pues procedo a la lectura. Y dice así la palabra del Señor. Después, pasados 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito. Pero subí según una revelación, y para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación el evangelio que predico entre los gentiles. Mas ni aun Tito, que estaba conmigo, con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse. Y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas, que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos a esclavitud, a los cuales ni por un momento accedimos a someternos, para que la verdad del Evangelio permaneciese con vosotros. Y yo creo que es interesante esta última expresión, la verdad del Evangelio. Y esa verdad del Evangelio, el apóstol Pablo quiere vindicarla, y aquí queda vindicada, de hecho, a lo largo de todo el capítulo que más adelante se irá desgranando. Y aquí Pablo nos da otra prueba de la veracidad del Evangelio que él proclama. Al ir a Jerusalén con el propósito de consultar con los demás apóstoles, se encontró con un apoyo total, tanto para su mensaje como para su ministerio. Después, pasados 14 años, subí otra vez a Jerusalén. Esta es la segunda vez, la primera la hemos visto ahí en el versículo 18 del capítulo 1. Dice, después, pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro, y permanecí con él 15 días. Pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. El ministerio de Pablo entre los gentiles estaba en pleno apogeo. Luego estalló la controversia. ¿Cuál era? ¿Para que un gentil fuese salvo, le era necesario solo creer en Cristo o tenía que hacerse judío, miembro del pueblo elegido y guardar la ley ceremonial también? Esta era una de las preguntas que se hacían, ¿verdad?, los judaizantes, y que necesitaban ser dilucidado. Y para que esto quedase claro, esta cuestión, Pablo y Bernabé viajaron a Jerusalén para entrevistarse con los apóstoles allí, llevando consigo al mismo tiempo a uno de sus conversos gentiles. Este era Tito. Y la consulta dio los frutos apetecidos.
A pesar de fuertes presiones en el sentido de que Tito fuese circuncidado, el primer paso en la observación obligatoria de la ley, los dirigentes de la Iglesia en Jerusalén no insistieron en la necesidad de tal paso. Dice el versículo 3, mas ni aun Tito, que estaba conmigo con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse. Y esto, a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas, que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos a esclavitud. El empeño de Pablo, que veía en estas presiones un claro intento de convertir la libertad cristiana en una nueva esclavitud espiritual, fue vindicado mediante el apoyo sin reservas de los demás apóstoles. Es decir, ellos fueron con un propósito: dejar claro, por un lado, el apóstol Pablo, hemos visto que hay en el versículo 2, también quería afianzar su ministerio, su obra, y para no correr o haber corrido en vano, es decir, que no se generase una polémica, que llegase a un punto de freno de este trabajo para el Señor y sobre todo de estos frutos que se estaban teniendo entre los gentiles. Es una bendición el ver cómo estos hermanos que sirven al Señor, como es el caso de Pablo, teniendo en su corazón la confianza y la seguridad de quien les está guiando. Dice, subí según una revelación. Y anteriormente también lo dijo, una revelación de parte de Dios fue la que él tuvo. Y yo pensaba, y ya con esto me adentro un poquito en lo que comentaba antes, en el testimonio de personas que a lo largo de mi vida cristiana me han sido pues ejemplo como Pablo, en esa convicción, en ese trabajo arduo, en ese anhelo constante y continuo de compartir el Evangelio en cualquier momento y circunstancia, en ver las almas de una manera que para nosotros quisiéramos, ¿verdad? Sí que seguro que cada uno de nosotros compartimos el Evangelio con otros, pero cuando ves hermanos abnegados en medio de las pruebas y situaciones con un celo tan profundo, yo tengo varios testimonios, ¿no? Hay 3 hermanos que me han impactado mucho en mi vida cristiana, y el recordarles es ver ejemplos de fidelidad viva hacia el Señor y hacia las almas, personas que sin tener unos estudios o una preparación bíblica en seminarios y demás, que siempre es bueno, pero que estos hermanos que tenían lo más básico en sus vidas, diríamos a nivel cultural, pero sin embargo cuando yo les he conocido, su vida ha sido todo un ejemplo, ¿no? 2 de ellos viven en Salamanca, los 2 tienen ahora mismo un estado de salud un poquito delicado. Son Pedro, al que conocemos en la congregación, él padece de Parkinson, un Parkinson interno bastante complicado, que ahora le tiene en una situación muy delicada. Y el otro hermano es Florentino Iglesias, que lo que tiene es Alzheimer, entonces tiene problemas de memoria. Y la tercera persona es mi querido cuñado Pepe, que ya está con el Señor. Estos han sido 3, mi forma de verlo, en el tiempo que yo he podido colaborar y verles en la obra, trabajando y compartiendo y cómo lo hacían.
tres baluartes con un carácter fuerte, Pedro no tanto, un carácter más dócil, pero Florentino y mi cuñado Pepe tenían un carácter más fuerte, más directo, más impetuoso. Pedro ahora es una manera de llevar el Evangelio de una manera mucho más dulce, más sosegada, más tranquila, pero son tres baluartes, tres personas que han sido un verdadero ejemplo. De hecho, con Pedro pudimos colaborar durante año y medio. Durante medio tiempo yo pedí una excedencia y fuimos ayudados por hermanos españoles de Suiza, y ellos nos ayudaron en el sustento durante ese tiempo. Y nuestra labor de la mano de Pedro pues estuvimos sirviendo en la cárcel, haciendo visitas en la cárcel, tanto Yolanda como un servidor, y luego también visitábamos a familiares de personas que habían caído en la dependencia de la droga en aquellos años, los años 80 y muchos, casi finales de los 80, pues había un crecimiento de dependencia de la droga muy grande, en barrios donde estaban bastante involucrados en esa tragedia de la droga. Y entonces visitamos en las familias, en las casas, y éramos parte de ese servicio. Y luego en la cárcel pues íbamos, Yolanda visitaba mujeres y yo pues visitaba allí a los hombres en la cárcel de Salamanca. Y Pedro, pues lo que decía anteriormente, una persona con un carácter muy dócil. El problema de Pedro es que él fue alcohólico de joven, y entonces cuando conoció al Señor, él se involucró con estas personas. El carácter de Florentino es un carácter más rudo, más seco, pero muy directo. Allí donde él entraba, ahora ya la situación pues no se lo permite, porque tiene muchos lapsus de memoria, y bueno, donde él entraba, fuese en un bar, fuese por la calle, él se dedicaba a evangelizar con su R6 por todos los pueblos de Salamanca, y durante todo un año estuvimos colaborando con él, proyectando la película Jesús por muchísimos de los pueblos de Salamanca. Él llegaba a repartir al año, pues cuando pedía calendarios, alrededor de unos 800, 900 calendarios repartía por los pueblos, los mandaba por correo, pero una persona con un carácter fuerte, pero a la vez muy directo y muy impactante, ese tipo de vidas. Y luego está mi cuñado Pepe también, que él tuvo el celo de querer evangelizar allí en Albacete, en el pueblo, en el Ballestero, y verle moverse y hablar a la gente tuvo muchísimo valor, un valor tremendo. Él predicaba allí en las plazas, en Albacete, ponía la mesa de libros, en el parque con los hermanos, siempre con una inquietud tremenda por compartir el Evangelio. Y bueno, pues para nosotros, tanto para Yolanda como para mí, pues fueron de muchísimo ejemplo, hermanos muy queridos. Y de alguna manera, pues yo creo que tenemos que pedirle al Señor que Él nos dé la gracia de saber reconocer y respaldar esta labor espiritual de hermanos nuestros en la fe, aquellos que hemos conocido y sobre todo y aquellos con los que seguimos conviviendo. Tenemos, a Dios gracias, en nuestra congregación a nuestros ancianos con sus esposas, que están ahí también como un ejemplo en el trabajo. Y yo recuerdo cuando pensaba en esta revelación que el apóstol ve para no correr o haber corrido en vano.
Él veía de una manera tremenda cómo el Señor le guiaba, pero pienso, hermanos, en cada uno de nosotros. Creo que hemos pasado circunstancias, situaciones. Nosotros hemos visto la mano del Señor en nuestras vidas de una manera que entendemos que solamente podía venir del Señor. Dos circunstancias personales que pasamos, una de ellas fue estando viviendo en Valladolid. Habíamos pasado el primer año ya en Valladolid, más o menos. Con el trabajo la cosa estaba bastante complicada y recordamos que estábamos Yolanda y un servidor comiendo en casa, orando porque el Señor hiciese su voluntad. Estábamos en un momento difícil en lo laboral, y acabar de orar y sonar el teléfono de casa de un hermano en Salamanca ofreciéndonos trabajo. Aquello nos impactó mucho. Y luego también hemos visto la provisión del Señor en otras circunstancias, ¿no? Para nosotros, donde más también nos ha impactado fue con nuestra hija Nara. Nosotros llevábamos 11 años casados y prácticamente ya nos habían dicho los médicos que era difícil. Habíamos hecho todo tipo de pruebas, tanto Yolanda como yo, y la cosa era prácticamente ya no pensamos tener familia, y el Señor nos regaló a nuestra hija Nara. Y como es otros muchos ejemplos, hermanos. No sé si viene a cuento del tema de Pablo, pero lo mismo que Pablo cuenta sus experiencias, y él veía como esta defensa del Evangelio, pues tal vez para nosotros en nuestra propia vida nos ayude a focalizar adecuadamente en nuestra vida cristiana al Señor y saber que Él está pendiente de nuestras vidas. La verdad del Evangelio vindicada, es decir, Pablo dice que el esfuerzo constante que él hacía, en el versículo 5, a los cuales ni por un momento accedimos a someternos, para que la verdad del Evangelio permaneciese con vosotros. Es decir, no tenemos algo para guardar para nosotros, sino para compartir con otros. Y pues que el Señor me ayude y nos ayude en este sentido. El Evangelio no está para ser guardado, somos depositarios, pero somos deudores. Y tenemos que compartirlo. Yo sé que a veces a cada uno de nosotros nos puede costar, pero lo que está claro es que el Señor quiere seguir trabajando en mi vida, en nuestras vidas. Que nos ayude, hermanos, en este sentido, a entender que hay personas, que dice el versículo 4, que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos a esclavitud. Pues que entendamos que nosotros hemos sido libertados en el Señor, y esa libertad es para poder disfrutar del mensaje que tenemos y dárselo a otros. Pues que el Señor nos ayude. Perdonad si me he extendido y no me he centrado tanto en el mensaje, pero bueno, confío que sea de edificación para cada uno de nosotros. Que el Señor os bendiga mucho. Amén. Que mi vida entera esté consagrada a ti, Señor, que a mis manos pueda guiar el
tiempo todo esté consagrado a tu loor, que mis labios al hablar hablen solo de tu amor. Lávame en tu sangre, Salvador, límpiame de toda mi maldad. Traigo a ti mi vida para ser, Señor, tuya por la eternidad. Toma, oh Dios, mi voluntad y hazla tuya nada más. Toma así mi corazón, por tu trono lo tendrás. Lávame en tu sangre, Salvador, límpiame de toda mi maldad. Traigo a ti mi vida para ser, Señor, tuya por la eternidad. Toma tú mi amor que hoy a tus pies vengo a poner. Toma todo lo que soy, todo tuyo quiero ser. Lávame en tu sangre, Salvador, límpiame de toda mi maldad. Traigo a ti mi vida para ser, Señor, tuya por la eternidad. Lávame en tu sangre, Salvador, límpiame de toda mi maldad. Traigo a ti mi vida para ser, Señor,